En esta ocasión le toca presentar sus avances a Alfredo. Adelante, 15 minutos. Bueno, buenas tardes, doctor. Hoy me toca presentar mi trabajo sobre la política fiscal y el trabajo garantizado, en este caso en México. Una aclaración aquí: mi asesor es el doctor Bruno Sovila y mi coasesor es el doctor Víctor Cuevas. Ya que en la programación aparece como el director el doctor Cuevas. El tema, digamos, el problema de investigación que trata ahora es sobre, la política fiscal, pero la preocupación surge debido a que, de acuerdo al Coneval, se ha visto que la pobreza pues, ha mantenido más o menos constante en los últimos 30 años. Y eso nos ha llevado a estudiar si México debería digamos, de abandonar esa facilidad de la política fiscal para seguir una política fiscal más activa. El problema sí surge porque, por ejemplo, entre el 86 al 93 el gasto público disminuye alrededor de 23 puntos porcentuales y luego se mantiene entre el 20 y 25% del PIB, que es demasiado, digamos, bajo en comparación de los países de ahí. Sin embargo, durante el periodo, pues, se ve que hay una permanente demostraciones, hay episodios de crisis y inestabilidad, y eso pues nos ha llevado a plantear la siguiente pregunta: si una política fiscal deficitaria y un programa de empleo, la JG, puede tener la capacidad para mantener la economía estable. Y es decir, este programa, esta política fiscal deficitaria, se pregunta si es capaz de reducir las fluctuaciones económicas con una inflación baja y estable, sin que eso implique problemas en la balanza de pagos. La hipótesis general, en términos generales, se ha planteado que la economía mexicana está, digamos, inmersa en una economía frágil, lo que implica que a partir también de la influencia que tiene el sector financiero, digamos, los movimientos de capitales, esta fragilidad pues aumenta en el sentido de que, por ejemplo, por cualquier perturbación externa o interna, pues es más probable que las caídas son casi, digamos, amplias y profundas. Y como segunda, digamos, hipótesis, pero ya continua con la primera, es que se plantea un programa de empleo a la JG, o sea, un programa de garantía de empleo que respete, digamos, de alguna forma a combatir la pobreza, y esto, de alguna forma, pues el programa que se está planteando pues, obtendría un resultado superior a cualquier política económica tradicional. El objetivo general del trabajo pues, es estudiar si el programa que se está proponiendo pues, es mejor alternativa de política social en relación con otras políticas de tipo que se ha aplicado en México, pero también indagar si el déficit presupuestario que se plantea en el trabajo representa o no un peligro para la estabilidad, porque al fin y al cabo pues, son decisiones, digamos, de política que se plantean, y verificar si un programa, una política fiscal de ese tipo no implica de alguna forma inestabilidad. El avance trimestral de que se ha planteado y que se ha enviado a los lectores trata sobre la política fiscal y trabajo garantizado, la cual se plantea en dos partes, ¿no? El primero tiene que ver con marco metodológico, pues se ha venido trabajando y que ahora lo voy a presentar. Y el segundo es, digamos, la segunda parte trata sobre el programa de empleo. El primero, en realidad, este marco, digamos, metodológico, en realidad son restricciones contables que, bueno, que en la literatura se llama Stock Flow Consistent, pero que es una literatura que no es nueva. De hecho, esta literatura formó parte de una familia de modelos de los años 80, entre los cuales estaba James Tobin, ¿no? Y otro grupo de economistas que estaba liderado por Wayne Budley, también de la Escuela de Cambridge, pero que en términos generales, tanto, digamos, la Escuela de Tobin y la Escuela de Budley, pues concuerdan de alguna forma,
cómo se ha planteado, digamos, el marco contable. Quiero aclarar, por ejemplo, que el marco contable hay algunos principios básicos que se van a presentar, pero que va a estar presente a lo largo del trabajo. Y tiene que ver, por ejemplo, que el marco contable pues surge, hay una consistencia en los flujos. Es decir, que cada sector, por ejemplo, que una transacción que realiza un sector pues está cargada con otra transacción de otro sector, pero conseguimos contrario. Es decir, si un agente compra un bien, el otro sector pues está vendiendo, ¿no? Es un cargo por simplicidad, porque este marco pues viene de cuentas nacionales. Y el segundo principio, pues la coherencia en las existencias, lo que es un activo para un sector es un pasivo para el otro sector. Entonces, da lugar al tercero, que es la coherencia entre stock y flujo, que está relacionado con los efectos de la variación del stock. Y el cuarto es el principio de la partida al cuadro. Este principio, que sintetiza los cuatro últimos, trata sobre cuando hay una transacción entre un sector, inmediatamente en el otro sector pues se ve también otra transacción, pero a la vez generan variaciones en los stocks, ¿no? Variaciones en las existencias. Y eso pues lleva un sistema, ¿no? Respetando obviamente las restricciones contables, lleva un sistema que es consistente, sin agujeros negros, como ellos dicen, pues cada transacción debe venir de algún lado y tiene que ir en otro lado. Bueno, ¿cómo se construye, digamos, un stock flow de este tipo, ¿no? Se construyen alrededor de tres balances, tres matrices, que es la matriz de balance, flujo de transacciones y las ganancias de capital. Y el segundo pues trata sobre las ecuaciones de comportamiento. Bueno, estas ecuaciones de comportamiento, como se sigue, digamos, en la tradición post-keynesiana y en la Minsky, es que estas ecuaciones de comportamiento son de tradición post-keynesiana y de Kalekian, que en este caso, en estas ecuaciones de cierre, en realidad difiere bastante con, digamos, el enfoque de Tobin, porque en Tobin, pues, digamos, las ecuaciones de cierre que son eminentemente neoclásicas. Ahora, el tercero trata sobre la solución del sistema. De acuerdo con Cabezas y Godin, el stock flow pues, puede resolverse numéricamente, intuitiva y discursiva, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito, digamos, de este marco contable, no? Porque es un marco que va a estar presente a partir, digamos, en todo el trabajo se va a estar presente, digamos, este marco metodológico, pero lo que se pretende demostrar al final del trabajo es demostrar que el programa de garantía de empleo es más, digamos, tiene un mayor resultado, un mejor resultado en términos económicos que una política fiscal tradicional, por ejemplo. Y eso nos lleva a demostrar que un programa que se está proponiendo, y obviamente demostrar si todas las preguntas que se han planteado, si el déficit presupuestario es estable o nos lleva a resultados inestables. Ahora, pero también hay un segundo, digamos, propósito de por qué, ¿no? Porque inmediatamente en los capítulos que vienen se van a tratar un conjunto de teorías donde discuten, por ejemplo, los efectos del programa. Hay críticos que abordan el programa donde dicen que los resultados en términos económicos no es efectiva. Hay otros, por ejemplo, de la escuela misma, chacalista, donde ellos señalan de alguna forma que el Programa Nacional de Empleo pues, es efectivo en términos económicos. Y lo curioso es que ambas críticas acuden de alguna forma al marco contable para demostrar, digamos, esas coherencias o incoherencias del sistema. Bueno, en la parte 2, que se ha planteado que esta es preliminar porque todavía falta terminar el trabajo, es que el programa de empleo viene de Minsky. Y como vimos en la presentación anterior, Minsky había estudiado, de hecho, gran parte de su obra había tratado sobre la hipótesis de estabilidad financiera. Y por esa razón, también a lo largo de sus obras, estuvo presente este programa, porque él consideraba que un programa de este tipo era más efectivo para combatir la pobreza, porque era en su crítica a las políticas antipobreza en la era de Johnson. Él proponía que esta política era mejor que los otros tipos de política. Y esta es, digamos, este gráfico
de hecho, es una gráfica que está tomada en un artículo de 65, donde él discute, por ejemplo, cómo una política fiscal, digamos, de estímulos a la demanda, digamos, en un mercado de en una economía de dos mercados laborales, él veía que en el tiempo, cuando una política se implementaba, que alcanzaba una economía, digamos, de holgura, esta economía se llegaba a demostrar que los mercados laborales, en términos, digamos, de empleo, se cerraban en el tiempo a medida que la economía, digamos, Minsky alcanza una economía del auge. Pero una vez que la economía pasa a otro tipo de ciclo, esta brecha entre sectores laborales se ampliaba en términos de empleo. Y entonces él decía que esta variación, digamos, del empleo a nivel sectorial se veía, digamos, se podría demostrar que un programa de las políticas antipobreza que él estaba criticando en su era de Johnson no era efectiva como una política antipobreza por esos motivos, cuando en realidad lo que se estaba buscando era que los resultados en términos económicos, así la política fiscal que se estaba estudiando, era por el lado digamos, de la demanda, pero no se estaba viendo que en realidad lo que el problema estaba preocupado Minsky era, digamos, en la parte del empleo. Entonces, él decía en esa parte donde una economía con, digamos, con mercados laborales con holgura, o con una economía a la auge, que se alcanzaba, digamos, una brecha laboral que se iba cerrando en el tiempo. Entonces, un programa de JG de ese tipo podía dar resultados en términos de que podía cerrar de alguna forma la brecha laboral entre los sectores, y esto ayudaba a combatir la pobreza. Obviamente, no estamos en la era de Minsky, no estamos, digamos, en una economía donde todo lo que está pasando pues, ha cambiado, y por eso se cita, por ejemplo, los que han estudiado el programa de empleo, que son actualmente en la escuela neochartalista. Ahora, esta escuela neochartalista supone que el gobierno puede, de alguna forma, elegir una mercancía importante para actuar como existencia reguladora, y esta mercancía va a fijar su precio. A continuación, permite que la cantidad de mercancía comprada fluctuaría y, en consecuencia, el déficit presupuestario gubernamental también fluctúa. Pero el origen, digamos, de esta propuesta, que más adelante se va a tratar, es que un gobierno soberano tiene la capacidad de financiar su gasto. ¿Por qué? Porque en términos, digamos, de lógica, en cómo se implementa el gasto público, digamos, la lógica entre el gasto y la recaudación de los impuestos, daba la posibilidad de usar de alguna forma el déficit presupuestario, y por eso ellos proponen de alguna forma el uso del déficit presupuestario. Ahora, ellos en los trabajos que he revisado, ellos proponen, por ejemplo, un sector laboral donde se incorpora, digamos, a una economía donde hay dos sectores, una economía donde produce un bien de inversión, un bien de consumo, y una economía, por ejemplo, del sector público que tiene empleos públicos. De alguna forma, este va a ser el empleo privado y público. Y una economía con, digamos, con capacidad ociosa, pues podría de alguna forma implementar una política fiscal. Entonces, tomando, por ejemplo, digamos, el tipo de desempleo keynesiano de la teoría general, que es el desempleo friccional y el involuntario, entonces un programa a la JG podía, digamos, implementar de una fracción alfa de, digamos, estos tipos de desempleo. Obviamente, el desempleo friccional se puede eliminar digamos, de esta parte y dejar únicamente el desempleo involuntario, pero de alguna forma, lo que tiene por objetivo es que ellos, el propósito del programa es capturar digamos, la parte del desempleo que en realidad está buscando. Y eso es algo que pretende el trabajo, demostrar que hay una capacidad, digamos, de mano de obra no utilizada, y que hay posibilidades, por ejemplo, para darle uso. Ahora, bueno, ahora, ¿cómo ven ellos, por ejemplo, porque el dinero y el gasto público en este enfoque neochartalista
porque es la base, por ejemplo, donde sobresale el uso del gasto público y el uso del déficit presupuestario. Es que tanto en el neocapitalismo como en el circuito monetario de Gracián, es que el dinero es endógeno. Pero hay una diferencia entre las dos escuelas. El primero, por ejemplo, en el neocapitalismo el dinero es una criatura del Estado, que ambas escuelas, de hecho, tienen sus orígenes en el tratado del dinero sobre Keynes. Pero mientras que el circuito monetario, para ellos el dinero es eminentemente un crédito bancario. Y es ahí donde, digamos, difieren de alguna forma en la forma de ver el dinero. Pero, sin embargo, ambas escuelas concluyen, de hecho, llegan a conclusiones similares de que los préstamos crean depósitos. Y esto es algo que está presente en el tratado, y que el financiamiento productivo y del Estado comienza como mencioné en pagaré. La creación monetaria, por ende, del crédito bancario no requiere la captación de depósito. Y esta parte, más adelante, en los avances que siguen, se van a tratar de demostrar cómo realmente operan, por ejemplo, lo que es el Tesoro para el caso de Estados Unidos y la Reserva Federal. Pero obviamente lo vamos a tratar de acercar al caso de México. Algunas cuestiones que trata sobre el circuito monetario, por una la paradoja de la ganancia, obviamente cómo resuelven algunos actores, por ejemplo, incorporan el gasto público para eliminar la paradoja de la ganancia. Pero, y aquí hay una justificación de por qué estamos tratando de utilizar el stock flow, porque algunos teóricos del stock flow eliminan la paradoja de la ganancia incorporando, digamos, que las ganancias del sistema bancario, para que se elimine la paradoja de ganancia, habría que considerar, digamos, que las ganancias del sistema bancario tengan que consumir en el mercado de bienes o tener activos financieros. Obviamente hay contradicciones que surgen, pero que se tratan de resolver. Y eso es todo. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al lector especializado, Santiago Caprano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a Alfredo en particular. Bueno, primero me parece que Alfredo ha tenido un buen avance en términos trimestrales. Creo que, bueno, y ha cumplido con las observaciones que hicimos que le hice por lo menos en la ponencia del trimestre pasado. Eso por un lado. En términos de este avance, ¿sí? Me parece que está bien direccionado. Hay que tener cuidado de no seguir ampliando los temas que están entrando en la tesis. Esto es algo que hablamos o que hablé con Alfredo durante el trimestre, que tuvimos la posibilidad de coincidir en San Cristóbal, es decir, de no incorporar cada vez nuevos temas, es decir, tratar de ir direccionando la tesis hacia un objetivo de probar o dar elementos para sustentar la política de empleo garantizado y no incorporar otros temas u otras metodologías como los modelos de stock flow, pero los modelos de stock flow en términos de lo que nos presentó el día de hoy creo que están muy bien y son muy interesantes porque nos permiten tener una visión macroeconómica consistente. Pero hay que tener cuidado porque esta metodología es bastante compleja y si la tesis se va para ese lado, perdería de vista la cuestión de comprobar o generar
conocimiento sobre la política de empleo garantizado. Y bueno, de esta entrega sí me gustaría hacer dos cuestiones muy pequeñas, pero bien específicas. La cuestión, ahí Alfredo ponías en la tesis y nos explicabas en esta presentación sobre las diferencias entre los neochartalistas y los circuitistas sobre el dinero endógeno. Creo que cuando mencionas, ¿sí?, la cuestión del crédito como dinero, esto es muy importante, creo que Alfredo aquí tendrá que hacer un esfuerzo por, identificar en términos de historia del pensamiento económico, la teoría del dinero en el siglo XIX y la reinterpretación de la teoría del dinero en el siglo XX, porque en el siglo XIX, desde Adam Smith, incluso en el siglo XVIII, estaba muy presente que el dinero era el crédito, ¿sí? Y cuando se hablaba de dinero endógeno, tanto Thornton como Marx hablaban del crédito, y que los depósitos, y que los créditos generaban depósitos, que está en Marx, está en otros autores de la escuela bancaria, está muy presente y está presente en términos del dinero como crédito. Y después, en la interpretación del siglo XX, principalmente por parte de los monetaristas, el debate se trastrueca y empezamos a hablar del dinero solamente como la base monetaria o los distintos tipos de M1, M2, M3, etc. Y ahí hay un problema. Por eso el debate entre el dinero endógeno y el dinero exógeno, sería bueno que lo pongas en términos de este debate que viene acompañando a la literatura económica desde el siglo XIX. Ahí yo te puedo pasar literatura. Y después una cuestión pequeña, pero creo que es importante, es ver si se podría incorporar en esta parte de la tesis alguna cuestión relacionada con lo de la dualidad del mercado de trabajo, que o sea, si bien está puesto en términos de Minsky, yo lo pondría en términos de Lewis. O sea que macroeconómicamente me parece más relevante para la economía mexicana que la forma en que lo pone o que lo expresa Minsky, es decir, o complementario, es decir, complementar la parte de Minsky sobre la dualidad de las industrias en términos de la dualidad de la economía a partir del modelo de Lewis y todo lo que está relacionado a las cuestiones de la informalidad. Y a mí esos serían los únicos dos comentarios, es decir, poner la disputa o el debate del dinero endógeno o exógeno del crédito con la historia del pensamiento económico, creo que alguna referencia se debería hacer, porque eso estaba muy presente, y la otra cuestión sobre incorporar en la dualidad de las industrias las cuestiones relacionadas a Lewis y a la informalidad, que está mucho más presente en la teoría del desarrollo, que nació una teoría macroeconómica, la teoría del desarrollo. Entonces yo no creo que habría problemas en ampliar un poco este avance con estas dos cuestiones. Y el resto a mí me parece que va en la dirección correcta. Muchísimas gracias. El lector alumno es Diego Vega. Diego Vega fue víctima. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les pido una disculpa porque, bueno, el tráfico, hubo un accidente de circuito interior y estoy a 10 minutos de la universidad. Yo leí el trabajo de Alfredo, me parece que mejoró mucho. Me parece que hay muchos, bueno, en la parte de la forma, me parece que hay muchos puntos que están como pie de página que se podrían incorporar muy fácilmente en el texto para que no haya como tantos pies de página. Otra cosa que, bueno, metodológicamente hablando, quizá podría ayudarle, sería revisar la curva de Fisher, pero la curva de Fisher ampliada.
yo hice un trabajo en la licenciatura, para graduarme de la licenciatura, sobre curva de Phillips, y veíamos que había ocasiones en las que sí se podía, sí, la curva de Phillips acertaba en lo que predecía, y había ocasiones en las que no acertaba en lo que predecía. Pero eso dependiendo de las variables macroeconómicas que estaban sucediendo en dicho momento. Yo creo que eso quizá podría abonar un poco a su capítulo 1, que es el marco teórico, pues tan solo para hacer referencia de que no solamente está cerrado a Minsk, sino que también está viendo otras posibilidades teóricas. Muchas gracias, Diego, pero hubieras mejor manejado porque puedes tener un accidente. Sí, estoy a 10 minutos de la universidad, les pido una disculpa tremenda. De hecho, vengo con mi compañero, que es el siguiente compañero que le toca exponer después de mí. Pensábamos llegar allá a 3:30, pero el tráfico nos comió y estamos muy cerca ya. Una disculpa tremenda, discúlpame, Alfredo, por no estar ahí presente, ¿eh? Muchas felicidades por tu avance. No te preocupes. Tenemos un par de minutos si alguien quiere hacer algún comentario Yo adicional. quería intervenir, si es posible. Buenas tardes. En relación al último comentario, yo creo que el aporte de Phillips choca un poco con el enfoque teórico que se le está dando a esta investigación, que es precisamente la teoría del dinero endógeno y la visión más bien chartalista del dinero guiado por los impuestos. Entonces, la idea de la Nairu como que desvía el discurso hacia un horizonte diferente que pienso no puede ser tomado en cuenta a esta altura de trabajo, que ya está, digamos, teóricamente bien definido, ¿no? Y colocado. Ahora, las observaciones que hacía Santiago me parecen muy oportunas, las comparto todas. A partir de que Alfredo tenga cuidado en ampliar demasiado el discurso, porque hay que tomar en cuenta los tiempos que son muy estrictos en una tesis de doctorado, aunque parezca mucho, en realidad no es. Entonces sí, que el modelo stock flujos, la metodología más bien, digamos, la restricción contable representada por este enfoque de del modelo stock flujos, que no sea exageradamente desarrollada, porque puede complicar bastante, ¿no? Todo, como decía Santiago. Y bueno, y las observaciones también que te hacían, yo también pienso que Lewis es una buena lectura, importante, porque es un trabajo, digamos, que ya tiene su tiempo, tiene como 70 años, pero que se aplica bien a la estructura actual de la economía mexicana, donde se inserta la propuesta que tú estás haciendo. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta esta observación, como también la otra que te hacía Santiago en relación a cómo moverte. Es
Doctor Zubilla. Listo. Se pasmó la imagen. ¿Ya había terminado? Disculpa. Se quedó pasmada la imagen en la última oración. ¿Hasta dónde me escucharon? No, brevemente yo lo que decía era que en relación a lo que planteaba el doctor Santiago Cabraro, que estoy totalmente de acuerdo con sus observaciones y también con la sugerencia, sí, de no ampliar demasiado el discurso, ¿no? Por el lado de la metodología de stop flujos, pero de tomar en cuenta el análisis de Lewis. No sé si eso lo escucharon. Hasta ahí Sí. llegué y ya con eso es suficiente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos un par de minutos, por si alguien quiere hacer algún otro comentario. De no ser así, vamos a dar por terminada la presentación de Alfredo. Muchísimas gracias.